Bueno, señores, les presento a Patricia Marcano, periodista de investigación de Armando.info, porque todavía no te han visto, Patricia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Ella es coordinadora de los papeles de Pandora en Venezuela. Y los papeles de Pandora es el más reciente escándalo mundial, ¿no? En este momento, el más reciente escándalo mundial. Ahí están involucrados en estos movimientos ilegales, presidentes actuales, expresidentes, ministros, cantantes famosos, súper famosos que ustedes conocen, pero es bueno que sepamos cómo se maneja. Dice que poderoso caballero don dinero, pero el dinero sirve para muchas cosas buenas, pero también hay gente que se le abren los ojos y quiere ganar más dinero del que el fisco de sus diferentes países le permiten. ¿Qué es eso? Buenos días. ¿Qué es eso de los papeles de Pandora? ¿Por qué está este escándalo? ¿Y por qué se llama de Pandora? Bueno, los papeles de Pandora o Pandora Papers es una investigación global que fue coordinada y liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos tienen sede en Washington y son una redacción periodística y también una red de periodistas a nivel mundial. El consorcio recibe la filtración de documentos que proceden de 14 proveedores de servicios financieros. Estamos hablando de casi 12 millones de documentos, y para entenderlo un poco en perspectiva, cuando sale en 2016 los Panama Papers, hablábamos de un solo bufete que era Mossack Fonseca. En esta oportunidad son 14. Y estos 14 proveedores tienen sede en distintos paraísos fiscales como, bueno, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, y prestan servicio a su vez en unas jurisdicciones que Tú son estás hablando, perdona, tú estás hablando entonces no solamente de países, sino de islas, y hasta de estados, como sucede con un estado norteamericano, hasta de estados que son paraísos fiscales, es decir, que viven de mantener negocios ilícitos. Bueno, básicamente se conocen porque tienen beneficios tributarios, es decir, en esos paraísos fiscales lo que los caracteriza es que se pagan menos tributos y a la vez favorecen el secretismo cuando vas a crear empresas. Es decir, cuando se abre una empresa o una sociedad en un paraíso fiscal, ellos te garantizan el secreto y ocultan quién es el beneficiario final de esa empresa o de ese fideicomiso que se está creando. Patricia, pero ¿y qué tiene de legal eso? Bueno, digamos, cuando la persona sí declara en su país que tiene una empresa en un paraíso fiscal o un fideicomiso y está todo en orden, está muy bien. El problema es que estas condiciones especiales facilitan la evasión fiscal, y ese secretismo de las empresas es lo que favorece a que se escondan en esos territorios dineros que pueden provenir de la corrupción, se presta para el lavado de dinero, se presta para también manejar dinero que pueda venir de narcotráfico, financiamiento del terrorismo y estos otros delitos. O sea que en principio buena parte de esta gente lo que está es evadiendo pagar más por impuestos en sus propios países, pero no dicen en sus países que tienen una parte del dinero en otro sitio, ¿no? Para evadir justamente y quedarse con más dinero y no pagárselo al país donde ellos tienen su empresa oficial. ¿Eso es lo que me quieres decir? Exactamente, es ahí donde viene el problema. Cuando las personas buscan estos paraísos es para no responder al fisco nacional, y también cuando lo buscan para ocultar dinero de dudosa procedencia. Ok, pero no todos lo hacen para ocultar dinero de dudosa procedencia, sino que pero sí todo es para evadir el impuesto en el país donde deberían pagarlo, ¿no? Es lo que nos quieres decir. Exactamente. Ok, entonces cuéntanos ahora, una vez que... ¿Y por qué se llama Pandora, de Pandora? ¿Por la caja de Pandora? Por la caja de Pandora, por ese mito que cuando se abre la caja vienen
algunos males por allí, ¿no? O sea, desde el consorcio y cuando se hizo la selección del nombre era un poco la analogía que se quería hacer con esto. ¿Y por qué hay periodistas importantes en algunas de las principales capitales del mundo y pertenecientes a algunos de los periódicos más importantes del mundo? Por ejemplo, New York Times, por citarte algo, El País de España. En fin, ¿a qué se debe que sean de diferentes países los periodistas? ¿Y qué hace el periodista? Por ejemplo, ¿qué hicieron ustedes? ¿No? ¿Qué hace los periodistas del New York Times? Es decir, ¿cuál es la diferencia en el trabajo de unos y de otros? Sí, bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos colaborativos y transnacionales. De hecho, para ellos y esta investigación de los Pandora Papers viene a ser la más grande, la colaboración más grande hasta ahora, porque participaron más de 600 periodistas, 150 medios de comunicación en 117 países. Entonces, bueno, ¿por qué contactar a tanta gente? Cuando el consorcio recibe la filtración, ellos se encargan de, por supuesto, bueno, procesar toda esa cantidad de datos, o sea, más de 12 millones, casi 12 millones de registros, que ahí hay desde correos electrónicos, documentos en PDF, en Excel, fotografías, hay de todo. Ellos se encargan de montar esa información en una base de datos segura que pueda ser navegable y comienzan viendo, bueno, la cantidad de países que están mencionados en esos documentos. Ellos empiezan a tocar las puertas, ¿no? En los distintos países, en los medios de comunicación con los que han hecho alianzas en años anteriores. Entonces, así es como se va armando esta red de periodistas. ¿Por qué? Porque la idea es que cada país explore qué es lo que hay sobre su nación en esos documentos, ¿no? O sea, periodísticamente tenemos que seleccionar personas de interés público, ¿no? O sea, ver qué personajes pueden estar allí. Que bueno, eso en el caso venezolano, Armando Info es el socio venezolano del consorcio y por eso nos contactan. Y cuando nosotros empezamos a navegar en toda esa cantidad de documentos, pues empezamos a ver que hay personas que ya, por ejemplo, las tenemos nosotros en el radar porque en investigaciones previas que hemos hecho han salido esos nombres de personas o de socios o de ayudantes. Por supuesto que también buscamos, como hace el resto de los periodistas, si hay funcionarios públicos en ejercicio o exfuncionarios, si hay o si no hay, o si conseguimos a sus allegados, a esos socios que sabemos que los han ayudado con ciertas transacciones o con ciertos casos que la justicia internacional está investigando. Entonces, lo que hace cada país es eso, explorar la data, identificar historias. Y en el Antes de caso entrar, venezolano, antes de entrar al caso identificamos más de concreto, 20. perdón, ¿qué dijiste? En el caso venezolano, identificamos unas 20 historias. Ok, antes de conocer esas 20 historias que identificaron hasta ahora, porque la investigación tengo entendido que sigue, ¿ok? Entonces, háblanos de gente importante internacionalmente que esté comprobado, ¿no? Que han hecho este tipo de negocios y cuáles serían, según la información que son negocios ilegales y cuáles serían que son negocios legales, es decir, tratar de evadir impuestos en su país y se van a otro país. Bueno, ahí cada caso es muy particular y muy curioso, ¿no? Porque hablamos de no necesariamente la ilegalidad, sino que también estas historias nos muestran conflictos de intereses o algo reñido con la ética, ¿no? Por ejemplo, de personajes importantes en la región, en Latinoamérica, está el caso del presidente chileno, Piñera, Que ya ha dicho que él no tiene nada que ver con eso. pero en su caso particular, lo que descubre el equipo de periodistas de Chile es que él o su familia, sus hijos, eran parte de una empresa que manejaba una Minera Dominga, allá en Chile, que cuando se la venden a un amigo del presidente Piñera, se deja una cláusula donde exigen que para concretar el último pago no deberían haber modificaciones que eviten la instalación de la minera en esa zona, que es una zona protegida. Entonces, bueno, resulta que esto ocurre
cuando esto ocurre con los hijos de Piñera, cuando Piñera era presidente. Entonces ahí se prenden las alarmas en Chile porque había cierto conflicto de interés en las negociaciones que se estaban haciendo con esta minera. Pero espérate Luego, un instante, el conflicto de interés, porque es que suelen culparle a los hijos de famosos, a los padres famosos, lo que hagan los hijos, y no todos los hijos salen decentes ni muy claros en sus actos. Eso no quiere decir, hay pruebas de que Piñera, ¿no?, haya avalado el negocio de sus hijos, ni siquiera que estuviera enterado del negocio de sus hijos. sí, hay evidencias que demuestra el equipo periodístico en Chile que efectivamente demuestran que era información que se conocía, que el presidente Piñera la manejaba, porque además llegó a ser parte también de esa empresa. O sea que ahí no hay duda de que él está metido en un negocio que en principio no es ético. Exactamente. Y hay otros casos, por ejemplo, el presidente Cartes en Paraguay le detectan una empresa offshore que no había declarado ante las autoridades de su país. Cuando el equipo periodístico del consorcio le envía la solicitud de información o para hacerle una entrevista para hablar del tema, lo que descubren hace poco es que al día siguiente de haber recibido esa solicitud de entrevista del consorcio y de los periodistas involucrados en la investigación, Cartes va y hace la declaración, modifica su declaración sobre empresas en el exterior y la incluye. Entonces, ahí también otro detalle curioso a raíz de los papeles de Pandora. Pero bueno, Ese cártel ha demostrado que es una joyita, sí. especialmente en Venezuela, con lo que hizo avalando, no, en Cuba y en Venezuela, avalando las dictaduras. Sí, y bueno, podemos explorar, hay otros casos, también pasó el caso del presidente de Ecuador, el presidente Lazo, que también le detectaron unas empresas que allí efectivamente la historia, lo que explican los periodistas de Ecuador es que, bueno, él sí declaró esto, o sea, sí declaró que tenía estas empresas, lo que muestra la historia es como la curiosidad de que se haya mudado a abrir unos fideicomisos en Dakota del Sur, que es un estado norteamericano que últimamente ha estado repuntando como seleccionado por las facilidades que ofrece como paraíso fiscal. Es decir, hay muchas historias que por eso, digamos, se acuerda un día de publicación a nivel mundial, todos los medios que estamos participando salimos ese mismo día a la misma hora con los distintos usos horarios para tener, digamos, un mayor impacto y se puedan leer las historias alrededor del mundo. Esos serían los 3 casos de políticos más conocidos en estos papeles de Pandora. De los 3 y los casos de artistas conocidos más destacados que estén metidos en todo este lío. Bueno, hay varios. Está, por ejemplo, nuevamente Shakira, apareció con unas empresas en paraísos fiscales. Ella ya en una filtración anterior, creo que fue Paradise Papers, había también aparecido. Ella declaró que todo eso está declarado perdón, la repetición, en sus declaraciones juradas. Pero también está, por ejemplo, apareció Luis Miguel con un yate que no había declarado. Hay unas personalidades, hasta Elton Jones, Claudia Schiffer, bueno, hay varias personalidades del espectáculo, Julio Iglesias también en España. O sea, hay de todo un poco. También hay varios deportistas, futbolistas argentinos. Está Pep Guardiola, por ejemplo, en Europa. Entonces, el abanico es amplio de las historias que presentan los Pandora Papers. Vayamos al caso venezolano. ¿Cuáles son esos 20 elementos que están metidos y en qué y metidos cómo? Bueno, en el caso venezolano, nosotros hasta ahora hemos publicado unas 3 historias. La primera historia que publicamos, y bueno, van a seguir más historias, o sea, vamos a estar en los próximos días, este fin de semana y las próximas semanas publicando, ¿no? Pero digamos que la primera historia
nos cuenta una nueva faceta del caso de corrupción que involucró a la banca privada de Andorra y PDVSA. Recordemos que en este caso, que lo llevó la justicia de Andorra y que varios países han seguido, se habla del desvío de más de 2.000 millones de dólares provenientes de la industria petrolera, que era dinero que bien sea para pagar comisiones, para hacer el favor a ciertas empresas para que lograran tener contratos con PDVSA. Ahí también se ha detectado que hubo pago de sobornos y pagos de asesoría. Entonces, ¿qué muestran los papeles de Pandora? Que resulta que uno de los bufetes de la filtración, que está en Panamá y que se llama Alcogal, fue el bufete que se usó para abrir y manejar 51 empresas de las 78 que aparecen involucradas en este caso de corrupción. Y aquí estamos hablando de personajes involucrados como Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos, Diego Salazar, que es el primo de Rafael Ramírez, y Javier Alvarado Ochoa. Esos son los personajes que aparecen en esta primera historia de Pandora Papers en Venezuela. Luego tenemos otra historia interesante donde nos apareció el ex escolta de Hugo Chávez, Adrián Velázquez Figueroa, junto con Raúl Gorrín. Ambos resultaron estar conectados en una empresa en Islas Vírgenes Británicas, que era la propietaria que compró un terreno en Capcana, Dominicana, en una zona muy exclusiva, un terreno valorado en 10 millones de dólares. Resulta que esa empresa esa empresa en Islas Vírgenes Británicas que compra este terreno es de Raúl Gorrín. Raúl Gorrín primero aparece en la directiva de esta empresa y luego traspasa su cargo directivo a Adrián Velázquez Figueroa. Y luego Velázquez Figueroa sale de la directiva y quien entra es un subdirector de aduanas de República Dominicana. Entonces esta es una historia transnacional interesante porque por un lado nos muestra parte de esos negocios turbios que tenía y que fueron identificados por un tribunal del sur de Florida, Raúl Gorrín con Adrián Velázquez Figueroa, que recordemos es el esposo de la ex tesorera de la Nación, Claudia Díaz. Ok, eso sería el segundo caso. Exacto. Y otro de los casos que ya tenemos publicado están de nuevo los conocidos bolichicos de Derwick. Está Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Pedro Trebó. En este caso, el hallazgo o la revelación que nos traen los Pandora Papers es que justamente esta filtración, lo interesante es que podemos ver quién es el beneficiario final de esas empresas que están en paraísos fiscales. Y gracias a eso pudimos ver que justamente eran estos bolichicos los que estaban detrás de una empresa que se alió con PDVSA para el proyecto Petrosur, que pretendía explotar petróleo en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, esto, bueno, es como una paradoja que un grupo de empresarios que ya es muy conocido por lo que ocurrió con la emergencia eléctrica, con toda la cantidad de dinero que drenaron con estos contratos, con estas plantas, pues resulta que no han dejado de hacer negocios con el Estado venezolano. El Estado venezolano todavía los tiene muy de cerca y esto de Petrosur fue en 2017, 2018. Esos eran los tres conocidos. Y ustedes esta semana o en los próximos días van a sacar el cuarto. ¿Y cuál sería el cuarto? Mira, por allí ese cuarto está muy interesante porque tiene que ver con Odebrecht, Venezuela, es decir, con otra vez parte de esa trama que fue conocida en toda América Latina, porque Odebrecht se comportó así en varios países con este pago de sobornos para garantizar obras. En el caso que viene, es una investigación conjunta con Portugal, porque bueno, ahí se detecta una nueva empresa que participó en esos pagos irregulares y que está vinculada con el exministro Jaime Eltrudi. Ah, el Trudy está metido en ese lío. ¿De qué forma está metido? Bueno, a través de su familia, es lo que pudimos confirmar para esta investigación y va a ser muy bueno que la puedan leer en Armando Info este fin de semana, porque
digamos que hay más hallazgos certeros sobre qué tan implicado estuvo él en este caso. ¿Y cuál sería el quinto caso, para decir por lo menos los 5 primeros del top 20 de la corrupción, de la narcotiranía y sus allegados? Bueno, por allí viene un trabajo sobre un personaje muy cercano a Rafael Ramírez, que es Rafael Reiter, que llegó a ser su mano derecha en PDVSA. Él era el encargado del área de seguridad y de control de pérdidas. Y bueno, justamente él ya fue, digamos, juzgado por un tribunal en Texas, en Estados Unidos, que está solicitando su extradición, pero él continúa en España, donde también lo están investigando por lavado de activos. Entonces aquí en esta nueva filtración hay hallazgos importantes porque digamos que este es un personaje poco explorado hasta ahora en entre los personajes que figuran en grandes casos de corrupción venezolana. Ok, ¿qué ha decidido que ustedes saquen de los 20, estos sean los 5 primeros? Porque son los casos donde se manejó más dinero, fue al azar, fueron los que vieron más fácil de conseguir, y tenían más documentos. ¿Cómo es la selección, o cómo ha sido la selección? Bueno, ahí hay de todo un poco. Digamos, también estos son trabajos que trabajamos con periodistas de otros países, o sea que hacemos una alianza y lo escribimos a 4 manos o a 6 manos, y entonces acordamos juntos una fecha de publicación y por lo general eso coincide con la primera semana, pero también está el tema del impacto, ¿no? Que puedan tener estas historias, es decir, por lo menos el tema del caso de Andorra y esta firma panameña llamada Alcogal también está entre las primeras historias porque una de las primeras historias también globales que se publicó el domingo era sobre este bufete, la historia de este bufete Alcogal, que bueno, tiene una historia bastante interesante porque se demuestra en la filtración que fue usado por muchos políticos de la región de América Latina. Pero a ver, los que vienen, los que siguen en camino, no es que sean menos importantes, son todos importantes. Lo que pasa es que dentro de la planificación que tenemos en Armando Info, pues bueno, hemos decidido publicar a cuenta gotas porque también son trabajos complicados, ¿no? Donde hay que leer muchos documentos y también hacer muchas confirmaciones, ¿no? Es decir, no nos quedamos solo con el documento de la filtración, sino que, por supuesto, tenemos que buscar historias en fuentes vivas, hacer entrevistas, buscar documentos en otras bases de datos globales que nos permitan atar cabos o hacer confirmaciones. Es decir, a veces tiene una complejidad importante y también por eso la decisión de ir publicando poco a poco 2 historias por semana. Ahora, si conocer los otros casos no significa que los involucrados tengan ya tiempo de ocultar datos y cosas de esas, eso por un lado. Y sin que me digas por qué están siendo acusados concretamente, como me has dicho en estos 5 primeros, porque eso le corresponde a ustedes, es un trabajo de ustedes, es un mérito de ustedes y no mío. ¿Ok? ¿Nos puede decir cuáles son los otros 15, los nombres nada más de los involucrados? A ver, los otros 15, bueno, vamos a ver cómo los planteamos para no romper la primicia. Tenemos el caso de una persona muy allegada a Carmen Meléndez, que es quien ha sido ministra de Interior y Justicia, actualmente candidata a la alcaldía de Libertador en Caracas. Por allí viene una historia de Alex Saab también, con una nueva faceta que encontramos en los papeles de Pandora. Otros personajes que le puedo comentar, hay muchos que son estos empresarios que en Venezuela los llamamos boliburgueses, ¿no? Que se han aprovechado, que están muy cerca de la élite del chavismo y que se han aprovechado de negocios con el Estado. Hay varios de esa característica. ¿Algunos nombres? Eh, Gustavo Mirabal Castro, recordemos que él era un personaje muy cercano a Andrade,
a Alejandro Andrade. De él viene una historia también interesante. Yo creo que esos serían más o menos los que recuerdo y que pueden ser más familiares. Ahora, Patricia, ¿cómo es el trabajo de ustedes? Es decir, ¿cómo les llega la primera información? ¿Y a dónde, a qué país llega? ¿Okay? ¿Y cómo deciden entonces, mira, esto es una investigación como para que se desarrolle en tal y tal, vamos a llamar a nuestros aliados o afiliados o amigos periodistas en tal sitio, en tal sitio? ¿Cómo es ese negocio? Y cuando les llega a ustedes, ¿okay? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Nos quieres explicar cómo es esa forma de trabajo? Seguro. Bueno, la filtración le llega al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hace casi 2 años. Y ellos, claro, también recordemos que el año pasado salió otra filtración que eran los FinCEN Files, que eran documentos del Departamento del Tesoro. Entonces, el consorcio tiene casi 2 años trabajando con estos datos de los Pandora Papers. Cuando ellos ya tienen lista, digamos, la base de datos con toda la información, con todos esos casi 12 millones de registros, ellos empiezan a contactar a los aliados en cada país. A nosotros en Venezuela nos contactaron el año pasado, en noviembre más o menos de 2020, y a partir de allí, entonces, bueno, por supuesto, se firman acuerdos de confidencialidad para que manejemos esto con muchísima discreción y no se filtre que hay por allí un trabajo en camino. Eh, y cuando nos contactan, nos dan acceso a esa base de datos y en Armando Info empezamos a explorar en esos datos. Entonces, tenemos ya nosotros por trabajos previos de investigaciones que solemos hacer en Armando Info, ya tenemos, digamos, unas listas de nombres que sospechamos que pudieran estar allí. Tenemos, o sea, listas de personas, listas de empresas. Siempre suele pasar que hay investigaciones donde de pronto quedamos con un dato suelto, que no lo incluimos porque no pudimos comprobar más nada, pero los vamos anotando y se van sumando a nuestra lista. Entonces empezamos a explorar esa base de datos, a identificar qué personas o qué empresas o cuáles son las posibles historias que hay allí. Eh, Cuando vemos la magnitud de lo que hay, entonces allí, digamos, empezamos como a hacer un filtro, ¿no? O sea, encontramos más de 60 pistas, por ejemplo, 70 pistas, pero humanamente sabemos que no vamos a poder abarcarlas todas. Entonces, hacemos como o sea, filtramos aún más, aplicamos la jerarquización, mira, esto puede ser de interés público, esto puede ser relevante para la gente, aquí tenemos fuentes para poder amarrar esta información y repartimos las historias. Y ahí nos damos cuenta que, bueno, el equipo de Armando Info no puede con todo. Y en este caso, para esta investigación, contactamos a otros periodistas venezolanos freelance, bien sea que están dentro de Venezuela o que se han ido del país, pero al final logramos armar un equipo de 15 periodistas. Entonces, somos 15 los periodistas venezolanos que trabajamos en los Pandora Papers, cada quien con una o dos historias. Y así es como, bueno, una vez que repartimos las historias, entonces viene ese proceso periodístico, como tú dices, eh, que bueno, que es lo más difícil, ¿no? Leer toda la información, tratar de identificar una historia, porque aquí no se trata de publicar una lista y publicar miles de documentos, ¿no? O sea, hay que buscar la historia periodística, o sea, ¿qué hizo esta persona con esta empresa? ¿De dónde venía este dinero? ¿Quiénes los ayudaron? ¿En qué contexto se dio? Es decir, esta persona era funcionario público cuando abrió esta empresa, ya había salido del cargo público que tenía, y bueno, empieza la búsqueda en bases de datos internacionales que también que nos permiten conseguir más documentos, por ejemplo, de registros mercantiles en Panamá, en España, en Reino Unido. Es decir, vamos armando esa historia tanto con documentos como con fuentes vivas que nos pueden hablar del personaje o del contexto en el que esa persona se movió. Y así, poco a poco vamos haciendo las historias hasta que, bueno, ya llega, tenemos un deadline, una fecha de publicación, pero también algo interesante que a veces sorprende es que nosotros desde el consorcio, o sea, todos los 600 periodistas, contactamos a los involucrados antes de publicar.
y los contactamos con tiempo, con 2 o 3 semanas de antelación. Entonces, por ejemplo, los presidentes en ejercicio o los expresidentes que salen en la filtración, ellos fueron contactados antes, o sea, ellos sabían que por allí venía una publicación, porque lo que queremos es que las historias salgan tanto con todo el material que periodísticamente conseguimos y que salga con la explicación de los involucrados, ¿no? Con la versión de ellos también, para hacer un trabajo bien completo. Ahora, ¿hay algún presidente o expresidente que haya tenido Venezuela o ministro importante que esté metido en este momento o mencionado en estos papeles, esté involucrado o no directamente, pero que sí están mencionados y que van a aparecer en las próximas publicaciones de Armando Info? La verdad es que no sale, es decir, no sale directamente una empresa a nombre de Nicolás Maduro, no sale. Y eso es importante decirlo porque también hay que considerar quizás el contexto, ¿no? O sea, los presidentes latinoamericanos que aparecieron en la filtración, recordemos que ellos son empresarios antes de ser presidentes y ellos venían de ejercer en una práctica privada como empresarios antes de llegar a ser presidentes. Entonces allí eso explica un poco por qué sale esta cantidad de personas. En el caso venezolano ocurre algo particular. También lo que hemos visto en Venezuela por las historias en los últimos años es que siempre estos personajes de alto perfil no actúan solos, sino que trabajan con gente que los ayuda. Entonces, de pronto las empresas están a nombres de terceros. Y entonces el reto periodístico está en detectar que esa tercera persona sí está conectada con este funcionario. Entonces, ahí la historia, por supuesto, tiene su complejidad porque hay que confirmar muy bien estas relaciones. Una pregunta, toda esta gente importante, ya sea político, como empresario, como artista, cuando se involucran en esto, ¿no?, que ahora se llama o están llamando ustedes los papeles de Pandora, ¿sabían que estaban haciendo o estaban utilizando gente para que su dinero se metiera en algo ilegal, se invirtiera en una cosa, en algo ilegal? Bueno, hay muchos personajes, o sea, estos famosos que, o sea, lo hicieron conscientemente, ¿no? Es decir, recurrieron, no sé, eres una cantante famosísima y ganas muchísimo dinero y bueno, no quieres pagar todos los tributos que te exige tu país y te fuiste y abriste una empresa en un paraíso fiscal porque quieres resguardar parte del dinero allá y tratar de pagar menos impuestos. O sea, hay muchos que lo hicieron conscientemente. ¿Cuál es el tema de nuevo acá? Que es lo que se está poniendo en el escrutinio, la transparencia, ¿no? Es decir, de verdad, tú declaraste que tenías esta empresa y que tenías estos fondos resguardados allá o no lo hiciste. En muchos casos, las respuestas que dan es que sí lo declararon, pero cuando se ven los informes de declaración de impuestos, hay veces que no están. Entonces, allí, o sea, lo que demuestran los Pandora Papers también a nivel global es esa dualidad de cómo hay políticos que buscan el secreto fiscal, el secreto shore, estas empresas. ¿Por qué usan este mecanismo? Y además, o sea, cómo se puede interpretar que los políticos, que son los que deberían promover leyes de transparencia y mejorar el tema de la recaudación de impuestos, porque al final esto se invierte en los ciudadanos del país, resulta que ellos son parte del problema, ¿no? Entonces como que no les va a convenir tener, ¿sabes?, control sobre estas irregularidades que pueden ocurrir en paraísos fiscales si ellos mismos se benefician. Y Y los eso es gobiernos que ellos presiden, ¿no?, a través de sus recaudadores de impuestos, le están pidiendo al ciudadano normal y corriente y exigiendo, porque además es legal, que paguen los impuestos. Y ellos de su dinero tratan de evadir esos impuestos o parte de ellos. exactamente, eso es lo, digamos, como que globalmente el mensaje que nos dan estos papeles de Pandora. Se consiguieron más de 330 políticos en la filtración a nivel global, entre políticos en ejercicio o funcionarios públicos.
Pero también Entonces, es verdad, por lo que te entiendo, es que una cosa desde el punto de vista ético, y no sé si legal, porque depende también de cada país, sí, porque hay países donde si tú resides en ese país, tienes que pagar los impuestos no solamente a ese país, sino que impuestos que declaras en paraísos fiscales, también tienes que pagar una parte de ellos al país donde tú estás radicada. sí. Lo que quiero preguntarte es, no es lo mismo que hagan eso, que haga eso un presidente o un ministro, es decir, un trabajador no solamente de la hacienda pública, sino de un gobierno, a un empresario o un cantante. Exactamente. No es lo mismo. E igual, o sea, así como tampoco es igual que lo haga una persona común y corriente. Por eso es que cuando se reciben este tipo de filtraciones, uno busca personajes de interés público, ¿no? Eh, bueno, funcionarios públicos, tú me estás hablando que no es lo mismo, cantantes, deportistas, es verdad, no es lo mismo, pero también digamos que aquí el foco está en personas que pueden ser multimillonarias, que tienen con qué pagar impuestos y buscan evadirlos, en un país donde tiene gente que gana muy poco y que siempre está a derecho para que no las multen por no pagar impuestos, ¿no? O sea, es ese tema de la desigualdad también, Y por de otro lado, los cómo, países suelen tener formas de que esa gente que gana mucho dinero eh, se meta en fundaciones para ayudar a la gente y eso les aminora el pago de impuestos, pero es están correcto, ayudando a la gente. exactamente, exactamente. Pero hay unos que optan por mejor el secreto offshore. Bueno, de verdad, Patricia, gracias por darnos el ABC de todo este nuevo escándalo y sobre todo eh, la forma de trabajo de ustedes, porque mucha gente dirá, pero es que el mundo está totalmente corrompido y se equivocan porque hasta hay un tango famoso que dice que el mundo es y será una porquería y no sé qué, no sé cuánto, un tango muy bueno como la mayoría de los tangos que tienen letras muy buenas. Pero yo creo que esto siempre ha sucedido. Lo que pasa ahora, pienso yo, dime si estoy equivocado, es que ahora hay una enorme fuerza son los nuevos medios de comunicación, todas estas redes que permiten que nos enteremos de todo, no solamente porque ustedes informan, sino porque ustedes se pueden meter justamente, cosa que antes no se podía, ¿no? En las oficinas, en las computadoras de exactamente todo el mundo, de todo el mundo. Claro, eso también significa que la gente deshonesta que hace eso puede variar, ¿no? Y cambiar la realidad, cosa que no sucede evidentemente con los periodistas serios, como es el caso de ustedes. ¿O estoy equivocado? No, no, sí, es así. Y además este tipo de investigaciones globales tienen muchísima importancia y muchísimo peso porque justamente cuando tú estás, por ejemplo, frente a una historia venezolana que tiene un tentáculo en Portugal o en España o en República Checa, tú puedes contactar a los periodistas de esos países para que te ayuden y nos intercambiamos información. O sea, esto es realmente lo que se llama el periodismo colaborativo. Tú ayudas a ese colega si tiene algo en Venezuela y él te ayuda a ti. Y así vas uniendo piezas y tienes unas historias más documentadas y más, digamos, armadas y confirmadas. Pues. Lo que yo creo que es bien interesante, si no estoy equivocado, es que todos estos escándalos, ¿no? Posiblemente van a hacer que más de uno lo piense dos veces y hasta se niegue en hacer este tipo de cosas porque ya sabemos, y más la gente que tiene mucho dinero, y más los políticos, los multimillonarios, tanto de la farándula como del deporte, como de la empresa privada en general, se está dando cuenta que no hay secretos, que ya no pueden ocultar, que ya se conoce, se puede averiguar quiénes son los testaferros, que ya se puede saber quiénes son los Alexa, ¿no? De cada una de las personas. A lo mejor eso va a evitar, a lo mejor no, lo más probable es que evite que mucha gente se meta en este tipo de negocio. ¿Qué crees tú? Sí, eso debería, debería ocurrir, así como también deberían ocurrir reformas
internamente en los países, como para tratar de transparentar este tipo de posible evasión fiscal, de hacer un chequeo más riguroso, y bueno, que estos paraísos fiscales también mejoren sus tácticas, porque justamente como conceden el anonimato, hay veces que ni siquiera hacen muy bien el trabajo de conocer el cliente, ¿no? Si es una persona políticamente expuesta, si ya ha sido identificada en algunas investigaciones, es decir, es como ser el refugio de gente que está ya trabajando en la ilegalidad desde hace tiempo. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y que este tipo de investigaciones debería promover. Y esa es la idea, ¿no? O sea, los periodistas no somos jueces, pero te mostramos lo que está ocurriendo para que quienes tengan esa responsabilidad, pues actúen. Y muchísimas gracias por hacer eso, como bien no solamente para los venezolanos, sino para el mundo entero, el trabajo que estaban haciendo ustedes, no solamente en Armando Info, sino todos esos 600 periodistas que están trabajando a nivel mundial en todo esto. Muy especialmente para ti, ya que eres la coordinadora de Pandora Papers en Venezuela. Gracias, Patricia. Patricia Marcano, repito, periodista de investigación de Armando.info, y gracias a la gente de Armando.info en general por todo ese trabajo, que recomiendo que lo sigan a ellos exactamente, directamente, si quieren conocer información seria, sin exageración, sin alterar la noticia, sin parcialismo y extremismo de un lado o de otro. Gracias, Patricia, ¿sí? Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos. Gracias a ti. Un abrazo.